Primeramente, ¿verdad?, por la oportunidad que nos regala de estar aquí reunidos. Y gracias, hermanos, porque nos dan la confianza de poder estar al frente, predicando, compartiendo un poco, hermano, de lo que podemos nosotros a veces comprender. Recordemos que la palabra de Dios, hermanos, hace aproximadamente 2000 años fue escrita, el Nuevo Testamento, y aún así seguimos aprendiendo y seguimos intentando hacer la voluntad de nuestro Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, nos esforzamos, vamos a poder ver resultados en nuestra vida. Pero cuando usted y yo no nos esforzamos, entonces en vano tenemos la palabra de Dios escrita, porque no la queremos nosotros obedecer, no queremos nosotros aplicarla en nuestra vida. Y por ahí hablaba nuestro hermano Elber, ¿verdad?, acerca de las plagas, cómo Faraón endurecía su corazón. Y muchos de nosotros a veces, hermanos, comprendemos o escuchamos la palabra de Dios como lo hacía el Faraón, pero endurecemos nuestro corazón. No queremos hacer los cambios adecuados y a veces eso nos perjudica para poder crecer espiritualmente. En esta tarde, hermanos, me gustaría que nosotros abriéramos nuestra mente, nuestro corazón, y podamos nosotros meditar que lo que traemos o lo que traigo en esta tarde son palabras de Dios, para que quizás alguno de nosotros podamos, ¿verdad?, obtener alguna información, algún nuevo conocimiento, por si no lo sabíamos, y si ya lo sabíamos, poderlo recordar, porque tristemente el ser humano se olvida. Nos olvidamos de las cosas y entonces tenemos ese grave problema. Quiero hablar, hermanos, acerca del conformismo. Muchos de nosotros creo que se nos viene a la idea, ¿verdad?, o cuando hablamos del conformismo, entendemos muchas cosas en nuestra vida. Y habemos quienes, cuando nos han predicado el Evangelio, entendemos, tenemos temor, queremos servir a Dios, pero pasando el tiempo, hermanos, como que caemos en un estado de conformismo, porque ya hemos entendido, ya sabemos la verdad, conocemos la palabra de Dios, quizás no a la perfección, pero sí bastante. Entendemos lo que Dios ha dado a sus hijos, pero caemos en un estado de conformismo, algo que en realidad nos va a perjudicar, porque el cristiano, hermanos, no debe estar conforme con lo que hace o con lo que tiene. En muchas ocasiones nosotros, ¿verdad?, nos conformamos, pero no lo hacemos como Dios manda. Muchas veces nosotros dejamos de hacer el trabajo porque decimos: no, yo ya prediqué esta semana 2 veces, ya con eso es suficiente. ¿Para qué seguir predicando de Dios? No, yo ya me reuní el miércoles, ¿para qué voy el domingo? O ya me reuní el domingo en la mañana, ¿para qué voy yo en la tarde? Ya estoy conforme. Que se conforme Dios con eso. Y a pesar de todo lo que sabemos, hermanos, dice Dios, ¿verdad?, que no debemos tomar esta actitud. Dice, ¿verdad?, conformismo es la actitud de la persona que acepta fácilmente cualquier circunstancia pública o privada, especialmente cuando es adversa o injusta. En muchas ocasiones, como he dicho, nosotros aprendemos a conformarnos cuando hay una situación que sale del control de nuestras manos, cuando no nosotros podemos cambiar esa situación, y aprendemos a conformarnos, aceptamos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llega una enfermedad a nuestra vida, no nos queda más que aceptarlo, estar conformes con esa enfermedad. Pero muchos hacemos, ¿verdad?, que buscamos a médicos y lo imposible, y nos olvidamos de quién puede ayudarnos, de Dios. Nosotros podemos notar 2 tipos de conformistas. Por ejemplo, el conformista o el conformismo que a Dios le agrada. Vamos a leer allá en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8, dice aquí en la pantalla: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El conformismo, hermanos, que a Dios le agrada es aquel que describe el apóstol Pablo a Timoteo diciendo, ¿verdad?, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada podremos sacar. Usted y yo hemos visto, ¿verdad?, a personas partir de este mundo.
Y aunque tengan mucho dinero, esas personas no se pueden llevar nada. Aunque sean muy pobres, esas personas no se pueden llevar nada. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hay cosas que a Dios le agradan. Que el cristiano esté conforme, pero dice, ¿verdad? Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad, hermanos, significa compasión o clemencia que uno puede tener hacia algo o alguien. El apóstol Pablo diciendo, ¿verdad?, que la piedad es necesaria. Dijo allá en 1 Timoteo, voy a buscarlo en mi Biblia. 1 Timoteo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada, dice, y la piedad quiere decir compasión o clemencia que uno puede tener hacia algo o alguien. En muchas ocasiones, muchos de nosotros, hermanos, no estamos conformes, ¿verdad?, con lo que tenemos y estamos buscando más. A pesar de que podamos nosotros ofender a Dios, por ejemplo, dice Proverbios capítulo 16, versículo 8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos, dice, sin derecho. Proverbios, hermanos, nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que mejor es lo poco con justicia. En muchas ocasiones, habemos cristianos, hermanos, que no nos importa robarle a nuestro prójimo, pasarle por encima, despojarlo de sus cosas por querer nosotros tener más. Hablando de lo material, como dijo el apóstol Pablo, sabemos que el cristiano, hermanos, debe estar contento con lo que tiene. Dice, ¿verdad?, porque sabemos que no podemos llevarnos nada en este mundo y no hemos traído nada en este mundo. Pero entonces, hermanos, nosotros debemos meditar, ¿verdad?, que la piedad es la compasión o clemencia que uno puede tener hacia algo o alguien. Y habemos cristianos, hermanos, que no tenemos esa piedad, esa compasión de algún hermano, de algún prójimo que aunque no sea cristiano, a veces, hermanos, nosotros tomamos ventaja, somos ventajosos. Pero dijo Proverbios, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Aquel hombre que tiene un buen trabajo, pero no se conforma con su salario, sino que empieza a robar. O aquel vendedor que usa la báscula y empieza a alterar la báscula para que tenga más ganancias. Habemos personas que, hermanos, no nos conformamos y Dios nos manda que tengamos que vivir conformes con lo que tenemos, contentos con eso. Dice, ¿verdad? Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. El contentamiento, hermanos, dice, ¿verdad?, el apóstol Pablo lo describe, que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El apóstol Pablo, hermanos, enseñándonos y diciéndonos, ¿verdad?, sean vuestras costumbres sin avaricia. Como he dicho, muchos de nosotros no estamos, ¿verdad?, conformes con lo que tenemos y abusamos a veces de los demás, robándolos, extorsionándolos, estafándolos, y de esa manera muchos obtienen sus dineros, su riqueza, pasando por encima. Pero dijo Proverbios, ¿verdad?, que es mejor lo poco con justicia. Esto es lo que nosotros debemos comprender. Dijo también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo, hermano, nos enseña y nos dice, ¿verdad?, que en este momento Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. Pablo menciona y enseña, ¿verdad?, de que él había tiempos en que tenía abundancia en cosas materiales, en la comida, quizás en lo que le venía en su trabajo, porque él también estaba trabajando. Dice Job capítulo 1 verso 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Vemos que la Biblia, hermanos, nos enseña que hay un tipo de conformismo, porque el cristiano tiene que aprender a hacer las cosas bien. Aquel cristiano que no se conforma y está
como dijo el apóstol Pablo, su corazón en Hebreos, dijo, ¿verdad?, a los Hebreos, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Qué hace mucho cristiano? Es avaro. Y está codiciando, está deseando más y más, sin importar robar a su prójimo. Este conformismo, hermanos, es el que Dios nos manda que nosotros tengamos, que estemos contentos con lo que tenemos. Una cosa, hermanos, es estar contento, y otra cosa es, verdad, que, por ejemplo, muchos se afanan. La Biblia, hermanos, podemos encontrar muchos textos donde Dios nos manda que no nos afanemos por el día de mañana, que busquemos primero a Dios y que dejemos las cosas materiales. Y eso es algo necesario, poner a Dios en primer lugar. Si hoy mi trabajo me exigía más, yo digo, hoy no voy a trabajar más porque tengo que ir a servir a Dios. Me estoy conformando con lo que pude obtener en mi trabajo, pero por agradar a Dios. Y Dios le agrada ese conformismo. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios, como dije, nosotros notamos dos tipos de conformistas. Hay un conformismo que no agrada a Dios. Hay una parte de aquella persona o aquel cristiano que no agrada a Dios cuando es conformista. Habemos quienes, como he dicho, si ya visitamos una vez a la semana, nos conformamos con eso. Si ya predicamos a una persona, nos conformamos con eso. Hablando de lo espiritual, muchos de nosotros nos confiamos y dejamos de hacer el trabajo que nos corresponde porque estamos conformes. En muchas ocasiones, hermanos, nos ha sucedido, ¿verdad?, de que nos confiamos porque habemos quienes venimos el miércoles, los domingos, y estamos en cada actividad de la iglesia, y por eso nos confiamos y nos conformamos de dejar de predicar el evangelio. Ya no seguimos hablando más de Dios, porque pensamos que ahora aquellos que se les ha evangelizado es su responsabilidad, y no. Mientras estamos en vida, hermanos, tenemos que seguir predicando. El conformismo que, hermanos, a Dios no le agrada, no solamente es el espiritual, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que yo me esfuerzo por lo espiritual y me olvido de lo secular. Dios, hermanos, dice, es la actitud pasiva que no permite un mayor desarrollo como persona. En lo secular y en lo espiritual, hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos por dar más allá de nuestras fuerzas. Preocuparnos por dar siempre lo mejor a Dios y no estar conformes. Por ejemplo, si hoy prediqué, no voy a estar conforme de, ya no voy a predicar porque ya me tocó predicar. No, que voy a querer seguir preparándome para predicar. Si hoy le hablé a un vecino, le voy a hablar a otro vecino mañana. No estar o no llegar a un estado de conformismo que desagrade a Dios. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Y como he dicho, muchos de nosotros, hermanos, estamos conformados a este siglo, porque para muchos es normal robar. Por ahí vamos al mercado y yo me acuerdo que en una ocasión compramos con mi hermana Rosy 1 kilo de café. Y como tengo báscula en la casa, dije, voy a ver cuánto le roba a esta señora. Y llego a la casa y peso mi café y 750 gramos. Uno pierde la confianza. Y yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Hay que conocer siempre, compras algo pesado, quiénes son los que roban y ya no te acerques a esos puestos. Porque uno pierde la confianza. Y como he dicho, hay personas que están dispuestas a no conformarse con la ganancia que es justa. Pero dijo el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. Para muchos en el mercado, hermanos, eso es normal. Saben que eso pasa en el mercado y todas las básculas prácticamente están adulteradas. Y muchos podemos decir, bueno, ya es normal. Y allá va el cristiano. Empieza a hacer lo mismo. A robar a su prójimo. ¿Por qué? Porque ya no se conforma con lo que Dios le da y ahora quiere agarrar el conformismo del mundo, empezando a ganar, como dijo allá en Proverbios, de una forma injusta. Pero hermanos, en realidad Dios dice, no os conforméis a este siglo, no a que usted y yo hagamos lo malo, sino que nos conformemos a hacer lo recto delante de Dios, como dijo allá en Proverbios, con una ganancia justa. Porque Dios, hermanos, no es injusto.
Dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros no debemos estar conformes, hermanos, porque sabemos que hay una voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y esto es lo que nosotros debemos meditar como cristianos. Dice, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué el cristiano, hermano, no debe conformarse? Porque debe comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En muchas ocasiones, ¿qué pasa con muchos de nosotros que somos cristianos? Y a pesar de que hacemos las cosas bien o nos esforzamos por hacer las cosas bien, queremos ser lo más justos que podemos, y estamos trabajando y nos cansamos, nos fatigamos, pero a veces nos olvidamos de cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y decimos, muchos de nosotros vivimos con un conformismo como el que mencionaba primero, teniendo abrigo y sustento, ya para qué trabajo más. Y muchos se olvidan de hacer lo que Dios manda. Dice la palabra de Dios, hermanos, allá en Proverbios capítulo 6, versículo 6, nos dice en adelante: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Hay un problema, hermanos, cuando usted y yo nos conformamos solamente con el sustento y el abrigo. Porque Dios es tan bueno que dice la Biblia que es salir su sol sobre justos e injustos. Y decía el apóstol Pablo en Timoteo que debemos a Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, que debemos conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y dijo acá el proverbista, dice, ¿verdad? Ve a la hormiga, oh perezoso. Porque vemos muchos cristianos, hermanos, que nos gusta perder el tiempo. Podemos aprovechar nuestro tiempo, pero tristemente lo aprovechamos como cuando hay que hacer algo para el Señor. Es que el domingo me salió un buen trabajo, no, ese sí no lo desaprovecho. Aunque el viernes, sábado estuvimos de perezosos. Dice, ¿verdad? Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Usted quizás ha tenido la oportunidad de observar a las hormigas y dijera, por mi panadería hasta me caen mal las hormigas porque todas las azúcar se le están llevando, pero no cesan. Usted puede ver los caminitos de las hormigas por todos lados, trabajando y trabajando. Empiezan más temprano que yo y no veo a qué hora se van a dormir. Y dice, ¿verdad? Ve a la hormiga, oh perezoso. Dice, la hormiga, ¿qué hace? Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y dice, ¿verdad? Esta pregunta, ¿hasta cuándo has de dormir? Habemos cristianos que, como he dicho, nos pasamos el tiempo durmiendo, y no solo en lo material, mayormente en lo espiritual. Dejamos que otros hagan nuestro trabajo. Dice, ¿verdad? La otra pregunta, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Por ahí, viendo al perezoso, hermanos, decía un canal de National Geographic, me parece, o Animal Planet, no recuerdo, y estaban haciendo una investigación acerca de la vida del perezoso, y mencionaban por ahí que el perezoso es tan perezoso que incluso le da pereza llevar su mano a su comida, y que come unas hojas tan duras para que no tenga que volver a comer pronto, para que su organismo lo digiera muy lentamente. Decían, por ahí estaba grabando la cámara y tenían que adelantar la cámara para ver cuándo se movía el perezoso. Muchos cristianos actuamos de esa manera, como que perdemos el tiempo, no somos diligentes. Dice, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado.
Cuando usted y yo, hermanos, nos conformamos y, hoy ya trabajé lo suficiente, ya tengo para comer 2-3 días, mañana pasado ya no trabajo. O yo ya prediqué lo suficiente, ya no tengo necesidad de predicar. Es una conformidad, hermanos, de ser conformistas de una manera que a Dios no le agrada. Dios nos manda que nosotros hagamos las cosas, porque si usted y yo nos confiamos, hermanos, va a venir nuestra necesidad. Agradezca a Dios que hoy tiene salud, y muchos cristianos, hermanos, no agradecemos a Dios. Estamos con salud para trabajar y dejamos que el día pase. Pero cuando estamos enfermos, hermanos, deseamos la salud para poder trabajar. Y eso lo he experimentado. Hemos visto a hermanos sufriendo en esta situación que ahora ya no tienen la salud para trabajar y ahora desean trabajar. Pero cuando tenían la salud, pura pachanga todo el día. Y eso es algo preocupante. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza, dice la Biblia. Si usted y yo, hermanos, no vemos el trabajo de la hormiga y somos diligentes, vamos a tener problemas. Y como he dicho, a Dios no le agrada este tipo de conformismo. La persona que es conformista y piensa de esta manera va a tener problemas porque le va a alcanzar la necesidad y va a llegar su pobreza. Pero Dios, hermanos, nos manda y nos enseña cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios nos manda ¿a qué? A trabajar. Está mal escrito, perdón. A trabajar. Dice allá en 1 Tesalonicenses 2:9: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Dios, hermano, quiere que usted y yo trabajemos. Y es un mandamiento, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día y de noche. Para muchos le hubiésemos dicho, no, es que Pablo ya exagera, ¿cómo vamos a trabajar de día y de noche? Ya es mucho. Pero Pablo, hermano, no se conformaba, él seguía predicando. Y no solamente predicando, dice la Biblia que él hacía sus casas de campaña y ponía sus casas para vender. Él no estaba conforme, él estaba haciendo el trabajo en el Señor y esforzándose en obtener lo material. Ya vemos cristianos que nos quedamos, ¿verdad?, con las manos cruzadas y no hacemos caso al mandamiento de Dios de trabajar. Dice 2 Tesalonicenses 3:11: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Dios nos manda a trabajar, pero como he dicho, el trabajo se puede convertir en una maldición cuando usted pone el trabajo como primer lugar, como diciendo, es que si yo no trabajo no voy a hacer nada, no voy a lograr nada. No, usted debe saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios nos da el tiempo y dice que Eclesiastés: para todo hay tiempo de nacer, de reír, de trabajar, de sembrar, de cosechar. Dios es tan bueno, hermanos, que nos da el tiempo necesario para que nosotros cumplamos con este tipo de mandamientos. Y dijo Pablo: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. Y a veces es triste, pero por ahí decía un dicho: lo que se ve no se juzga. En muchas ocasiones nosotros podemos observar quienes andamos, ¿verdad?, haciendo nada, no trabajando en nada. Ni trabajamos en lo espiritual, ni trabajamos en lo secular. Y como dijo allá en Proverbios, ¿verdad?, capítulo 6, la necesidad llega a nuestra vida. Y no solo la necesidad, la pobreza. Siempre estamos en esa condición y eso nos debe preocupar como cristianos y no caer en ese tipo de conformidad. Dice 2 Tesalonicenses 3:12 también: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. El mandamiento de Dios, hermanos, es que trabajemos, que no estemos de ociosos, que no seamos unos perezosos que nos levantamos a las 12 del día. Habemos quienes, o hay quienes lo hacen. Se levantan a las 12 del día, se acuestan temprano y en todo el día dejan que el tiempo se les vaya. Eso debería preocupar. Debemos, hermanos, saber cuál es la voluntad de Dios, porque debemos nosotros trabajar para compartir. ¿Alguna vez, hermano o hermana, ha tenido la oportunidad de compartir con alguien que sufre necesidad?
Usted trabaja para decir, bueno, yo quiero ayudar a un hermano y saber qué se siente ayudar a alguien. O es de los hermanos que trabaja y dice, no, yo quiero, pero porque yo quiero enriquecerme. Y no está dispuesto a compartir nada. No está dispuesto a ayudar a aquel hermano que está necesitado. Dice Job capítulo 34, no está en la pantalla, Job capítulo 34. Versículo 28 nos dice: haciendo venir delante de él el clamor del pobre y que oiga el clamor de los necesitados. Dice el verso 27: por cuanto así se apartaron de él y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de él el clamor del pobre. Muchos de nosotros, hermanos, podemos oír el clamor del pobre, de aquel hombre que vemos que está dedicándose en trabajar, que está siendo diligente, pero a veces, hermanos, no sale todo como esperamos. A veces pasan desgracias en nuestra vida, porque Dios lo permite. ¿Para qué? Quizás es nuestra prueba, pero también es la prueba quizás del hermano, aquel hermano que va a llegar y quizás me va a ayudar, o quizás el hermano diga, no, yo tengo la posibilidad de darlo, pero no se lo merece, y quizás ese hermano repruebe esa prueba. Dice Efesios capítulo 4 versículo 28: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, hermana, por qué usted es necesario que trabaje, que sea diligente, que si tiene tiempo y puede aprovechar su tiempo con los negocios de la tierra, los materiales, lo haga, pero con el plan de compartir, para que tenga que compartir con el que padece necesidad? En muchas ocasiones, hermanos, hay hermanos que dejan un buen trabajo por servir a Dios y se van allí a la aventura a empezar algo nuevo y empiezan a sufrir necesidades. Y hay hermanos que ya han superado ese problema, ya han pasado ese tiempo de necesidad y están en una condición buena, pero no están dispuestos, hermanos, a compartir, a decir, hermano, ¿sabe qué? Usted está iniciando y yo estuve en esa situación, le voy a ayudar, le voy a compartir. Eso es lo que Dios demanda de nosotros, hermanos. Esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que usted no esté conforme, porque recuerde que siempre va a haber cristianos nuevos iniciando, y cristianos dispuestos a quizás dejar su buen trabajo que les estorba para servir a Dios, y diciendo, no, yo voy a iniciar esto. Y usted y yo quizás no estemos preparados, hermanos, para compartir lo que Dios nos ha dado, porque hemos vivido en un estado de conformismo, porque no tenemos que compartir. Señores, que me gustaría compartir, pero es que no me da ganas de trabajar. Y así, hermanos, a veces no sabemos cuál es la voluntad buena y perfecta y agradable delante de Dios. Dice también allá en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, un texto bastante conocido. 9, 6 y 7 dice: pero esto digo, verso 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, ¿verdad? El 6 también: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Porque usted y yo, hermanos, debemos trabajar para dar. Y muchos no cumplimos con este mandamiento. Dice Hechos capítulo 20, verso 35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Muchos de nosotros a veces estamos contentos solamente recibiendo. Nos gusta recibir, que nos den, que nos apoyen. A veces, sabemos quiénes, a veces solo buscamos a Dios porque a ver qué ganancia vamos a obtener.
¿quién nos va a apoyar? Comúnmente a veces vemos a personas que llegan a la iglesia solamente a pedir dinero. Y es una iglesia, estoy seguro que me va a ir bien. Y entran y empiezan a pedir. Dios dijo, ¿verdad? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. ¿Está usted, hermano, conforme con lo que tiene? El deber del cristiano es estar contento con lo que tiene, pero conforme. Por ahí platicaba con un hermano y le decía, hermano, yo estoy contento con cómo está mi casa. Yo no vivo amargado porque en mi casa le falta ventanas o puertas, no. Estoy contento, pero no estoy conforme, porque quiero que algún día tenga sus ventanas, tenga su piso. Pero estoy contento, no estoy afanándome en querer hacer eso primero y decir, bueno, ya no voy a la iglesia, voy a dejar a Dios porque necesito sacar eso. No. El cristiano tiene que estar contento con lo que tiene, pero no conforme, porque tiene que aprender a compartir. Si usted ya tiene todo lo necesario, ya tiene a su familia como la quiere tener, entonces usted y yo tenemos que aprender a trabajar para poder ayudar a los necesitados. ¿Acaso por ahí veía la foto de un hermano en su casa en Estados Unidos y es una mansión? Y uno se queda así como que, wow, no, yo no anhelo esa casa, pero uno dice, ¿acaso pecarán los hermanos por tener una casa de esa manera? Pero si el hermano se dedica a ayudar a los necesitados, ¿en qué está ofendiendo a Dios? Recuerda a David cuando se convirtió en rey y llegó a su palacio. Él meditando dijo un día, ¿cómo es posible que yo habite en un lugar tan hermoso, en este palacio tan grande, y Dios en una arca? Y se propone hacer el templo para que Dios habitara. Vemos, hermanos, que nosotros tenemos que ser diligentes para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe preocuparnos. Debemos también, hermanos, nosotros trabajar para proveer. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros ni siquiera proveemos. Dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Se da cuenta, hermanos? Necesitamos trabajar para compartir, no solamente, ¿verdad?, para proveer. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Usted y yo, hermanos, debemos trabajar para compartir con los cristianos, pero mayormente para proveer en nuestros hogares. Si usted ya está conforme porque dice, no, yo no tengo ningún problema en mi hogar, proveo lo que se necesita, entonces nos preocupemos por compartir. Dijo Pablo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa. ¿Quiénes son los suyos? Los hermanos, los cristianos. Dice, y mayormente para los de su casa. Ahora está hablando de los que son su responsabilidad. Usted y yo, hermanos, necesitamos aprender a trabajar para proveer, para compartir, pero también debemos, hermanos, aprender a administrarnos. La administración, hermanos, es importante y la Biblia enseña que usted y yo tenemos que aprender a administrarnos, porque dijo Pablo a Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y allí es donde debemos nosotros tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones en la administración mucho nos perdemos. Empezamos a guardar, ahora sí a ser avaros, ya no quiero soltar ningún peso, no estoy dispuesto a compartir, a veces ni a proveer en el hogar. Porque hay esposos que a veces dicen, no, es que vamos a guardar y a guardar para que tengamos cuando nos jubilemos, y ya ni siquiera se proveen. Como aquel rico insensato que dijo, bueno, muchos bienes tienes guardados para muchos años, alma, regocíjate. Y le dijo Dios, necio, esta misma noche vienen por tu alma. Nosotros, hermanos, necesitamos aprender a ser buenos administradores. Dios, hermanos, nos manda que hagamos un buen trabajo, a que seamos diligentes, así como leímos en Proverbios 6, la hormiga, hermanos, trabaja, recoge, para cuando venga la necesidad, la hormiga no esté forzada a estar afuera, pueda permanecer en su lugar y no sufrir de alimentos. Dice Proverbios capítulo 21, verso 20, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato
todo lo disipa. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, la palabra de Dios? Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, de aquel que es buen administrador, va a tener lo necesario, lo suficiente e incluso más para poder compartir con aquel que tiene necesidad. Pero dice, mas el hombre insensato todo lo disipa. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos quiénes, hermanos, Dios nos bendice y a veces nos va bien en el negocio y decimos, wow, vendí demasiado, vamos a gastarlo todo. No nos importa. Y decimos, no, es que Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana. Y allá vamos y gastamos todo el dinero. Pero dice la Biblia, hermanos, que el sabio tendrá tesoro precioso. Siempre va a estar preparado. El hombre que es buen administrador va a tener siempre en su casa lo necesario, y aún cuando venga una necesidad, el hombre va a decir, aquí hay guardado, para que no tengamos que pasar necesidades. Dice Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y ahí, hermanos, es donde entra la administración. Dice Dios, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Esto cómo funciona? Un buen administrador diría, no, el chiste es que no salga más de lo que entra. Y eso es cierto. Para tener una buena administración usted no puede gastar más de lo que gana. Si yo gano 500 pesos en el día, no puedo gastar 600. Porque ¿cómo voy a cubrir esos 100? Pero si yo gano 500 y me administro y puedo gastar 300 y pienso en compartir a aquel hermano que está necesitado, es lo que está diciendo el Proverbios, hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando usted va y ayuda a un necesitado? Aquel que está necesitado, lo primero que dice es, gracias Señor por haber mandado a este hermano. Gracias Señor por suplir mi necesidad. ¿Y qué hace el necesitado? Ruega a Dios. ¿Y acaso Dios no escucha? Ahí es donde se cumple. Hay quienes reparten y les es añadido más, porque Dios no es injusto. Usted, hermano, a veces, o yo me he privado de esa bendición de Dios, de a veces por no querer compartir con el hermano necesitado. Dice, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquel que piensa y dice, no, es que yo lo necesito guardar y guardar y guardar, y ya tiene mucho, y dice, no me importa, aunque vea al necesitado, yo no lo voy a compartir. He sudado, he sufrido, me he cansado para obtener lo que tengo, es imposible que yo haga eso. Pero al final de eso dice que llega uno a ser pobre, porque de la noche a la mañana, hermanos, lo podemos perder todo. Ve a Job, dice que era el hombre más rico de su nación, y en un abrir y cerrar de ojos, Job, hermanos, perdió todo, su familia, su dinero, su ganado, todo. No nos confiemos porque quizás nos esté yendo bien en esta vida, en este momento. Dios, hermanos, tiene planes, pero si nosotros no aprendemos a hacer las cosas bien, vamos a tener problemas. Aprendamos a administrarnos con la capacidad de poder compartir. Si Dios le da, hermanos, usted glorifique a Dios y conozca cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. No se conforme a decir, no, yo ya tengo para comer y hay que lo vean los demás. Porque hay quienes piensan así. Y eso nos debe preocupar. Dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 14, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué estamos haciendo como padres? ¿Somos buenos administradores? Dijo Pablo, ¿verdad? En la parte final, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Y sabe qué pensamos muchos cristianos? No me importa guardar. Cuando crezcan mis hijos, hay que me mantengan. Ya va a ser problema de ellos. Y conozco a personas que me han contado eso. He convivido con personas que piensan de esa manera. No, ya mis hijos van a estar grandes, yo ya no me interesa, hay que lo vean ellos qué hacen. Me tienen que alimentar y cuidar. Wow.
Pero la palabra de Dios dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres. Si usted es un padre que está esperando que sus hijos lo cuiden, hermanos, tenga cuidado. Por ahí hay un dicho que dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Dice, si no los padres para los hijos. ¿Qué debemos estar pensando, hermanos, cuando leemos este tipo de pasajes? Que debemos prepararnos, ser buenos administradores, no retener más de lo que es justo, pero sí también pensar en cuando ya no tengamos las fuerzas para poder trabajar, cuando ya no podamos hacer lo que antes hacíamos. Cuando éramos jóvenes, hermanos, parecía que las energías no se acababan. Íbamos y veníamos, y yo conocía mucha gente trabajadora que todo el día y no descansaba. Y ahora, hermanos, cuando los años han pasado, nos damos cuenta que ya no podemos tener la misma capacidad. Ya no podemos trabajar como lo hacíamos antes. Ahora sí sentimos los dolores. Por ahí decía un hermano, y ahora sí ya voy sintiendo los dolores de los que se habla. Porque el cuerpo, hermano, se va desgastando día con día, y usted debe preocuparse por atesorar para los hijos. Dejarles algo a sus hijos. Hasta que usted muera, hermanos, los hijos van a poder reclamar la herencia. Mientras usted no muera, usted va a poder sustentarse, tener dónde vivir. Porque cuando uno no tiene dónde vivir, hermanos, los hijos se cansan. Cuando uno es padre, hermanos, uno hace todo lo posible por los hijos, pero después los hijos ya no tienen el mismo sentir a veces que el padre tuvo cuando tuvo a sus hijos. Ya el hijo viene y ya no tiene lugar para la mamá o para el papá. ¿Sabes qué, mamá? Es que mi esposa se molesta, ya no puedes estar en casa. ¿Sabes qué, papá? Es que mi esposo se molesta y ya tienes que irte de la casa. ¿Cómo se va a sentir usted porque no fue un buen administrador? Va a tener problemas en su vida. Podemos nosotros, hermanos, notar que Dios en verdad es justo y santo. Nos manda a no conformarnos porque debemos proveer. Nos manda a trabajar, pero para que tengamos en nuestra mente el trabajo tenemos que pensar que debemos compartir. Si yo trabajo y Dios me bendice, debo aprender a compartir para que Dios me dé más, para proveer en mi casa, y para eso tengo que ser un buen administrador. Alguien que va a poder sacar adelante su familia y dejar algo bueno para sus hijos. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos decía: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hacemos muchos, hermanos? Como he dicho, muchos a veces estamos como en esta imagen. Ya sentimos que hemos crecido y ahora dice, ¿verdad? Las cosas nos dicen, debes ser feliz con lo que tienes, ya no sigas haciendo más. Y muchos cristianos estamos ahí, nos quedamos como que en pausa, ya no queremos más, porque pensamos que tenemos lo suficiente. Pero debemos notar, hermanos, que Dios quiere bendecirnos siempre. Estar contentos, alegres, con la alegría, pero hermanos, dice la Biblia, allá en Isaías capítulo 54, versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha, a la mano izquierda y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades desoladas. Dios, hermanos, ha prometido herencia, y dice, ¿verdad?, que a este pueblo le prometió que se iba a extender a la mano derecha y a la izquierda, y que su descendencia iba a heredar naciones y habitaría las ciudades asoladas. En realidad, hermanos, Dios es tan bueno que quiere siempre darnos bendiciones. Si usted estudia la Biblia, se dará cuenta que ninguno de sus hijos de Dios que obedecieron fielmente tuvo pobreza. Cuando Job fue despojado de todo, dice la Biblia que después de que Job pasó la prueba, Dios le multiplicó. Imagínense, si Job era rico, ¿cuán rico llegó a ser después? Se recuerda a Abraham cómo salió de su tierra y de su parentela. Y dice la Biblia que Abraham llegó a ser un hombre riquísimo. Dice, ¿verdad?, Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 1.
Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1 en adelante dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, le dijo el profeta. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta historia, hermanos, es para que meditemos que Dios en verdad quiere darnos bendiciones. Esta mujer dice que habló al profeta y le dijo, ¿verdad?, que su esposo había muerto y que su esposo había sido bueno delante de Dios y temeroso. Y el profeta le dijo: ¿qué te haré yo? Yo no puedo hacer nada, prácticamente podríamos decir muchos. Dijo: declárame qué tienes en casa. Y él le dijo: tu sierva ninguna cosa tiene sino solamente aceite. Y el profeta le dice, ¿verdad?, ve y pide vasijas prestadas. Dios le iba a bendecir, ¿verdad? Y dice: y fue la mujer y cerró la puerta, y encerrándose ella y sus hijos, ellos le traían vasijas y ella echaba del aceite. Imagínense a la mujer allí llenando los aceites, las vasijas de aceite. Pero dice: cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Dice que en ese momento cesó el aceite. Si la mujer hubiese tenido más vasijas, hermanos, la bendición no hubiera cesado. Pero muchos de nosotros, hermanos, nos conformamos y dejamos de recibir las bendiciones de Dios. No, Señor, yo ya estoy conforme. Si usted, hermanos, esté yendo bien, aproveche, pero honre a Dios, glorifique a Dios, comparta con los que tienen necesidad. Administrese bien, atesore para sus hijos. Y ese conformismo, hermanos, que a veces tenemos de ya no querer hacer más para que no compartamos, es malo delante de Dios. Meditemos cómo nosotros mismos hacemos las cosas, que las bendiciones de Dios cesen en nuestra vida. Pero cuando usted deja de trabajar, Dios deja de bendecirlo. Cuando usted pudo hacer el trabajo, y si usted ya no necesitaba de eso, poder apoyar a alguien. Las necesidades, hermanos, siempre van a existir. Los pobres en el mundo siempre van a existir. ¿Qué está usted haciendo por querer ayudar? Por querer dar a alguien una bendición de parte de Dios, si a usted Dios le está bendiciendo. Espero, hermano, nos pueda ayudar a esta lección. De mi parte es todo, y que el Señor les bendiga. Amén.